decir, es difícil pedirle un porcentaje importante de la población con todo lo que esto significa, porque estamos hablando de sacrificar un par de generaciones por lo menos, desde el punto de vista de la expectativa que ellos a lo menos hoy podrían tener, de que las penurias por las cuales hoy día están pasando, o dicho de otra forma, ponerlo en términos menos dramáticos, que los menos niveles de satisfacción que ellos mismos tienen o experimentan, se justifican sobre la base de que en 20 años más sus hijos o ellos mismos más viejos van a estar en una situación mejor. Claro. Yo no sé qué se requiere desde el punto de vista de la política pública para exigir algo que es bastante heroico a un conjunto importante de la población, como sobre todo, con la convicción de unos y con la sospecha de otros de que no necesariamente estamos transitando hacia esa cuestión, y cuando ellos tengan 20 años más, sus cabros van a tener los mismos problemas que tenían ellos, y quienes les pidieron sacrificio van a estar doblemente más ricos. Bueno, es que por eso es que estamos hablando de la capacidad de una gestión política y de un liderazgo político que sea capaz de combinar todas estas cosas, y que, por ejemplo, en la coyuntura actual, y esto muestra también otra vez lo descaminado que estamos, ¿cuáles son los problemas reales que tendríamos que estar discutiendo? Probablemente educación, en ese sentido está bien, es uno de los temas que debiéramos estar discutiendo. Pero, por ejemplo, financiamiento de la educación. Acá estamos discutiendo en torno a dónde asignar recursos, y el gobierno muy rápidamente pone dinero por delante y dice que hay 4.000 millones de dólares que los vamos a distribuir, creyendo que podía como comprarse la paz, cuando la gestión política es tremendamente delicada, porque hay que decir dónde finalmente voy a gastar estos 4.000 y más que estos 4.000. Debiera efectivamente poner todo el acento en la educación superior. Nada me gustaría a mí más como académico que así fuera, pero en realidad estoy convencido desde el punto de vista de lo que estamos hablando que la gran mayor parte de esos recursos debiera ir a educación inicial, es decir, educación temprana entre 3 y 5 años, educación preescolar y educación básica. Pero otra vez no estamos discutiendo de eso, y es muy probable que, dada la presión muy fuerte que logran ejercer las élites académico-político-universitarias, una parte importante de ese dinero va a ir para allá, cuando en realidad en esta etapa donde tenemos 20 años que equilibrar el paso por encima del abismo, digamos así, debiéramos estar invirtiendo más bien abajo en el sistema educacional, porque es ahí donde podemos, con alguna posibilidad, junto a muchas otras medidas, producir el comienzo de estos reequilibrios sociales y disminución, digamos, de estas segmentaciones clasistas. Y por eso que me preocupa tanto que esta discusión esté tan mal enfocada, digamos, porque estamos olvidando cuáles son los desafíos de fondo que tiene el país, que es cómo, y yo ahora, para decir algo, digamos, que llaman autocomplaciente, creo que el eje del éxito de la concertación durante 20 años fue haber proporcionado ella un liderazgo que fue contagioso, en el sentido que sin duda virtuosamente se difundió a otras élites en el mundo de la oposición, en el mundo intelectual, en el mundo empresarial, en el mundo de trabajadores, que conjuntamente crearon una suerte como de bloque histórico capaz de, digamos, de insuflarle a la sociedad esta especie de fe secular, en que había la posibilidad de hacer un tránsito. Ese es el gran éxito. Y me sorprende cuando veo ahora a todos nuestros compañeros de la concertación renegando de casi todo y sin descubrir que en realidad ese era su éxito, y que hoy día, digamos, está demoliéndose a sí misma al no captar de que en realidad debiera estar jugando ese papel, incluso frente a este gobierno con sus impericias políticas. Aquí habría un gran espacio para que una concertación que tiene 20 años de experiencia, donde si uno escucha a nuestros dirigentes de la concertación, ¿quién diría que esta es la gente con más experiencia política, como clase política, que el país ha logrado tener a lo largo del último siglo? Y uno los escucha haciendo barbaridades, diciéndole cera, sin capacidad de conducir, como adultos asustados frente a los movimientos estudiantiles, todo el mundo adulto relativamente asustado, encontrando todo que está estupendo, que si los cabros dijeron esto, bueno, firmemos de inmediato que nosotros estamos... Han creado un marco de irrealidad completa.
saben que la buena parte de lo que están pidiendo el movimiento estudiantil no es realizable, no tiene sentido histórico en la coyuntura de este siglo en que nos estamos moviendo hoy día. Y sin embargo nadie dice, mire, discutamos en serio. Hay cosas de lo que ustedes piden que hace gran sentido, pero hay que combinarlo dentro de una visión estratégica de desarrollo del país. Y uno, lo que más le sorprende es que la clase política de la Concertación no sea capaz de tender una mano al gobierno y de saber co-conducir con él. Incluso la oposición de derecha en algunos momentos supo hacerlo mejor que lo que está haciendo hoy día la Concertación. Cuando le tendió una mano, digamos, a Ricardo Lagos para salir de una crisis política que tenía arista y que era severa. Ahora, hecho a la manera de la derecha, porque había un caudillo, que era Longueira, con capacidad de imponer, pero ese no es el estilo y era parte de la solidez de la Concertación, que tenía, digamos, unos cuadros, un entramado de gente en condiciones de hacer eso. Hoy día parece que eso no existiera y parece que la experiencia de 20 años ganada en el gobierno no fuera una experiencia que pueda beneficiar al país y no se manifiesta, por lo tanto, de ningún lado. Qué bueno que tú introduzcas ese tema, porque quería ir justamente a una cuestión más de carácter coyuntural que tiene que ver con mirar desde una perspectiva política, sociológica, qué es lo que le ocurrió a la Concertación. Porque cuando uno mira otro tipo de experiencia, sé que la comparación no es particularmente feliz, pero guardando las proporciones, Churchill probablemente sea una de las figuras más queridas de la política británica, 4 veces primer ministro, un héroe de guerra, cuyos admiradores y detractores miraban con especial aprecio. Y sin embargo, concluida la guerra, enfrenta una elección y pierde con los laboristas. Y esa derrota electoral para nadie fue interpretada en términos negativos respecto a lo que él había hecho, sino más bien que los ingleses habían entendido que esta era otra etapa, que tenía que ver con la reconstrucción, con pasar las penurias de la guerra, con fortalecer sus instituciones, el Estado. Y sin embargo, en Chile, yo tengo la sensación, más allá de todos los errores que se cometieron, que la derrota electoral, que uno podría vincular mucho más a un fin de ciclo, a que la permanencia de la Concertación no puede ser eterna, ha sido interpretada, insisto, con un juicio muy severo respecto de lo que fueron sus logros, desatendiendo cosas como algunas de las cuales hemos hablado acá, que solo es posible discutir, por ejemplo, los temas de calidad de una educación cuando se resolvieron las cuestiones de cobertura que eran severamente graves cuando asumimos el gobierno. Y sin embargo, los dirigentes de la Concertación, no los nuevos dirigentes, los que suponíamos que eran parte de esa élite, hoy día tiene una actitud algo vergonzante, tímida, muy desafectada, y no estoy hablando ni de Girardi, no estoy hablando ni de Vidal, estoy hablando de Walker, de la Carolina Toá, de Claudio Rego, en fin, de aquellos que directo o indirectamente participaron de este gobierno. Te lo pregunto por qué, porque otra de las polémicas de las cuales fuiste protagonista casi en esta misma época con Legner y Mulián fue esta famosa disputa entre el autocomplaciente y el autoflagelante. Y yo entendería que respecto, por ejemplo, de Carlos Minami y otro, hubiera hoy día un reclamo más sentido, porque este era el minuto de cobrar, de decir, bueno, en fin, este es nuestro momento. Sin embargo, toda esa élite que condujo el país durante 20 años pareciera no tener historia y no comprender y no poner sobre la mesa ese capital político justamente para la etapa que viene. ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo creo que realmente es muy difícil de explicar. A mí me es muy difícil de explicar un fenómeno en realidad tan sorprendente desde el punto de vista psicosocial. En parte muy probablemente tenga que ver con que digamos, el proceso de renovación iniciado en algún momento de los 70 ya en las distintas vertientes, llamemos progresistas, de la política chilena, y que avanzó de maneras muy variadas e interesantes en el terreno intelectual y en el terreno cultural a lo largo
del periodo hasta los 90. Sin embargo, llegó hasta un punto intermedio, no llegó a cuajar en una visión como ocurrió en Europa, donde los sectores, digamos, socialdemocráticos terminaron por efectivamente romper radicalmente con un pasado ideológico, y si bien pudieron en algunos casos mantener alguna nomenclatura, algunos nombres como el del socialismo, etc., entendieron y sin culpas asumieron que efectivamente el siglo que les iba a tocar vivir era un siglo de expansión y de revolución del capitalismo, y que tenían dentro de ese marco de hierro, como diría la jaula de hierro de la que hablaba Weber, tenían que hacer política y tenían que persuadir gente y tenían que buscar, digamos, hacer garantías sociales para los grupos que iban a entrar en este torbellino. Y yo entiendo así la historia de buena parte de los movimientos socialdemócratas. Acá no, acá para una parte, yo creo, mayoritaria de aquellos que participaron en la renovación y que quedamos en la mitad del camino, efectivamente fue siempre un ejercicio vergonzante y culpable dirigir un gobierno en el seno de un proceso de revolución capitalista que todavía está en curso, y de un capitalismo que además se volvía expansivo y desbocado en muchas dimensiones con la globalización, y en una especie de reacción tardo marxista y tardo católica, digamos, viven en un drama de culpabilidad extremo, y la culpabilidad lleva a la flagelación y lleva a no querer reconocer, digamos, y a querer permanentemente confesar en público el pecado. O sea, finalmente lo que se cometió fue un pecado, y esta moda que hay ahora de pedirle a todo el mundo que confiese, estamos llenos en realidad de cosas católicas. Uno mira esta discusión sobre el lucro en medio de la revolución capitalista mundial, uno dice: aló, ¿de qué estamos conversando? ¿Estoy escuchando bien yo a quien me habla del otro lado de la línea? Y es una discusión que efectivamente no partió con la izquierda. Esto es una discusión que partió en el terreno educacional, por ejemplo, si no me equivoco, en el Concilio de Letrán. Es decir, en plena Edad Media, la Iglesia dijo: no se puede cobrar por la educación porque el conocimiento viene de Dios. Y entonces uno entiende en esa cosmovisión, efectivamente, que pretender vender conocimiento como hacía el profesor de Derecho en la Universidad de Bolonia era efectivamente sacrílego, porque estaba negociando con un bien sagrado, que era el conocimiento dado por Dios. Bueno, esas cosas, uno dice, ¿qué tiene que ver con lo de hoy día? Es que tiene que ver con una estructura cultural muy profunda, donde efectivamente se ha vuelto una especie de hábito semiautomático el que reconozcamos nuestros pecados, y pecamos porque finalmente, en realidad, como dicen hoy día muchos de mis compañeros, yo lo escucho hablar, y lo que te están diciendo es: reconozcamos públicamente, salgamos a la plaza a pedir perdón, porque en el fondo dirigimos un proceso capitalista y no logramos echar abajo el total de las desigualdades de esta sociedad. Sí, pero avanzamos en tal y cuales cosas, pero ¿cómo eso lo vas a comparar con este tremendo pecado que sigue estando acá, el escándalo? Y empiezan a hablar en el lenguaje de los obispos, sigue presente el escándalo de la desigualdad. Y claro que sigue, y por cierto que es escandaloso mirado en el terreno y en el lenguaje de ese tipo de enjuiciamiento moral, pero políticamente, social y económicamente, por cierto que la sociedad avanzó enormemente durante estos últimos 20 años. Ahora, otra vez la gente te va a decir desde ese ángulo: ¿avanzó en qué? En hacerse más sociedad de mercado, en volverse más capitalista. Y uno tiene que reconocer, sí, efectivamente así es. Hoy día la alternativa a eso es una especie de capitalismo rarísimo del estilo Chávez, que siguen siendo unos capitalismos, digamos, solo que más desbocados, con un Estado, digamos, mezclado en los negocios, donde al final es capitalismo de Estado, con todas las enfermedades de corrupción, de estancamiento que eso te produce,
Y esa es la única alternativa real frente a esto otra cosa, que es, y la otra, claro, es el neoliberalismo extremo que dice, bueno, hagamos revolución salvaje y dejemos que efectivamente el mercado conduzca esto. Ahora, la Concertación hizo un intento y debiera seguir haciendo el intento de un camino intermedio, es decir, aquí hay la posibilidad de una revolución capitalista que nosotros acompañamos desde dentro, sin culpa, para llegar a una sociedad de garantía en todos los derechos fundamentales. De acuerdo, hoy ha sido una conversa súper entretenida y muy ilustrativa. Quiero agradecerte mucho y espero que en la medida que dispongas de tiempo podamos repetir esta conversa más adelante cuando los hechos se decanten con mayor claridad. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.